Colombia, pero también hay crímenes que cometen los agentes del Estado. La ley de la que estamos hablando reconoce que hay víctimas de agentes del Estado, y repito, eso es importante. Y tiene otras ventajas, por ejemplo, que incorpore al tema de la reparación el tema de restitución de tierras, de manera bastante pálida, es cierto, de manera bastante sesgada, es cierto, pero bueno, por lo menos reconoce que hay la necesidad de restituir tierras en Colombia. Reconoce de alguna manera muy pobre, de una manera muy discriminatoria a la población desplazada, y eso también es importante. Reconoce una serie de mecanismos que pueden ser explotados por las víctimas para lograr la restitución, la rehabilitación, la indemnización, la restitución de derechos, la satisfacción, que es otra esfera importante de la reparación, y algunos mecanismos enuncia de lo que se llama la no repetición de los crímenes, y esto también es importante. Digamos que hay allí en esa ley algunas oportunidades que no deberíamos despreciar y sobre las cuales deberíamos trabajar. Pero bueno, dicho eso, no lo digo por protocolo, sino lo digo porque lo pienso realmente, sobre las ventajas y algunos aspectos positivos que tiene esta ley, hay que hablar de sus graves problemas y de sus graves inconvenientes, porque sin lugar a dudas la aplicación de esa ley, con todos los problemas que tiene, se va a constituir en un escenario político fundamental. Digamos que las próximas elecciones de octubre son ya un escenario importante de este proceso de restitución y de reparación. ¿Cuáles son los más graves problemas que tiene la ley? Bueno, el primero de ellos es este del que he hablado ya. No reconoce la naturaleza de la criminalidad que hay en Colombia. Plantea el problema simplemente en términos de los crímenes vistos y de las víctimas vistos como individuos. No tiene la capacidad, ni tiene los instrumentos, ni los conceptos necesarios para abordar el gran tema de la criminalidad en Colombia. En segundo lugar, es una reparación que tiene un concepto de precisamente reparación supremamente endeble. En primer lugar, porque la reparación no significa en esta ley el movimiento doble que tiene que significar toda reparación. Toda reparación es en efecto un resarcimiento de las víctimas. Ese es un aspecto muy importante de la reparación. Pero hay otro que es igualmente importante, y es que toda reparación tiene que significar al mismo tiempo un debilitamiento de los victimarios. Es decir, es un proceso en el cual la reparación de las víctimas se hace con la posibilidad de que se tome de los victimarios ese poder y esos bienes, esos capitales que han sido sustraídos de las víctimas y se les devuelva a ellas. No, el concepto de la reparación que plantea la ley no es ese. El gobierno renuncia en esta ley totalmente a que haya cualquier posibilidad de capturar los bienes ilícitos, de capturar las riquezas que tienen esas estructuras criminales, y simplemente pone en otro lugar la reparación o la fuente de reparación, y esa fuente son los impuestos y los recursos que emanan del bolsillo de los ciudadanos. Es el presupuesto nacional de donde sale la reparación, cosa que nosotros discutimos muy seriamente cuando se estaba discutiendo la ley. Y además sale del presupuesto con una grave acotación en este sentido. El gobierno dice, saldrá del presupuesto siempre y cuando la reparación sea sostenible fiscalmente. Y esto significa, ni más ni menos, que una aseveración que ya hemos dicho es de la siguiente manera: si hay recursos del presupuesto, si quedan recursos del presupuesto, habrá reparación, si no, no. Es el gobierno el que va a reglamentar, a dosificar y a decir cómo se hace la reparación. Y ya hay aquí varias consecuencias muy graves. Una primera es, en términos cuantitativos, por lo menos 4,5 millones de personas debieran ser reparadas en Colombia. Por lo menos, digo, ese es el cálculo, digamos, más
cauto, digamos, más minimizante sobre el número de víctimas que hay en el país. Pues bien, la cuestión es, la reparación no se va a hacer simultáneamente a todas las personas, a ese universo de 4,5 millones, sino que se va a hacer de manera progresiva. Y esto quiere decir que el gobierno va a ir reparando, o supuestamente reparando, de acuerdo a lo que vaya pudiendo. Este año, por ejemplo, el gobierno dijo que iba a reparar 250,000 personas. Bueno, a esos ritmos, la pregunta es, ¿podrán ser reparadas todas las personas? Probablemente no. Es decir, el gobierno va a reparar lo que alcance, o este y el otro gobierno que viene, porque es a 10 años. En 10 años se verá cuánta gente es posible reparar. Ahora, ¿con qué criterio? ¿Quién dice que una víctima es primero que otra? ¿Quién elabora, digamos, los criterios de priorización en el universo de víctimas? El gobierno. El gobierno tiene que reglamentar 14 grandes temas de esta ley. Primero, ¿quién es víctima? Un comité que va a ser elegido por el gobierno, atención, por el gobierno, dirá ese comité quién es víctima y quién no. El gobierno va a decir cuál es el monto de la reparación, cuáles son los procedimientos, cuáles son los ritmos, cuál es el plan de la reparación, etc. Así que, en resumidas cuentas, podemos estar ante una situación que no varíe esencialmente con lo que ya hay en el país. En Colombia ya existe un decreto, el decreto 1290, que creó el gobierno anterior, y que dice que puede haber una reparación por vía administrativa. Es decir, ya hay un programa que en resumidas cuentas puede ser lo mismo. Tal vez la diferencia con la ley de víctimas es que a la persona o a la familia se le entregará la indemnización de una sola vez. El decreto 1290 era una situación progresiva también, a lo largo de 10 años. El gobierno, además de eso, va a determinar si ese monto es de 20 o de menos millones de pesos cada vez. En conclusión, este aspecto puede significar que se haya creado una ficción en la opinión pública, la idea de que efectivamente va a haber una reparación cuando la situación puede ser no muy distinta de la que ya hay en el país. Pero en segundo lugar, el otro gran aspecto de esta ley, que es la restitución de tierras, tiene graves problemas e inconvenientes. Uno de ellos, que no es el menor, es el tema de que la restitución de tierras que debe hacerse coincide geográficamente con dos mapas que hemos hecho nosotros. Nosotros hicimos en este semestre que acaba de pasar un debate sobre las llamadas BACRIM, las bandas criminales, que nosotros sostenemos son ni más ni menos que la continuidad del fenómeno paramilitar. Bueno, hicimos el ejercicio de superponer tres mapas. Un mapa es el de la restitución de tierras, las tierras donde han sido usurpadas. El otro mapa es el mapa de dónde están esas estructuras paramilitares, las BACRIM, las nuevas estructuras paramilitares. Y un tercer mapa que es el mapa de las concesiones mineras, que se van a hacer y que ya se están haciendo y que se han hecho con relación a la locomotora, la gran locomotora que dice todo está en el mismo sitio. Va a impulsar la economía, que es la locomotora minero energética. Bueno, resulta que esos mapas coinciden, son los mismos mapas, es decir, los mismos territorios en donde el gobierno está planificando restituir tierras, allí le otorga a las multinacionales todo tipo de concesiones y de gabelas para que explote inmisericordiamente el país. Es el mismo mapa donde están las estructuras paramilitares, o para decirlo claramente, donde hay un control que es distinto al control del Estado de Derecho en Colombia. Es el Estado controlado por esas mafias, por esas estructuras que incubó muy bien el gobierno anterior, los dos gobiernos anteriores. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo va a haber restitución en unos sitios que no están controlados por el gobierno? O mejor, por las estructuras